Ok, bueno, bienvenidos al día 5 del curso de programación orientado a objetos del verano del 2017. Vamos a revisar la tarea, una de las tareas, la actividad número 1 que les dejé en la plataforma de CUSEA. Revisamos y eh, vamos a ver. Desafortunadamente, únicamente 8 personas, 7 personas enviaron la tarea de 22 personas que están inscritas al curso. Únicamente les quiero recordar que aproximadamente cada una de las tareas vale 4 puntos sobre su calificación final. Entonces, si no hicieron esta actividad ni la otra actividad, pues ya tienen 8 puntos menos. Y lo máximo que podrían sacar ya, teniendo en cuenta que tuvieran todas las tareas siguientes y todos los exámenes en 100, serían 92. Entonces, eso es lo importante de ir llevándolo sus tareas y el seguimiento de las tareas. Voy a darme el tiempo el día de hoy en la tarde para revisar sus tareas y hacerles una retroalimentación de lo que veo. Además, creo que antes de revisar las tareas, comentarles que parte fundamental del tema de la programación o de los valores éticos mínimos que se deben de tener en la clase es que su código sea de ustedes y no sea un código replicado o intentado o tomado de algún otro espacio o de algún otro compañero. Espero no encontrarme en ese caso, porque en ese caso voy a tener que verme en la pena y en la necesidad de pues cancelarle las tareas a las personas que encuentre que su código es muy parecido y similar. Una de las ventajas que tiene o desventajas que tiene la programación es que es muy difícil que dos personas piensen en la misma estructura que para programar. Entonces existen miles de formas de resolver los problemas de programación, y cuando siguen una secuencia o una lógica muy parecida es porque algo anda mal por ahí, ¿no? Hay alguna copia en los códigos. Pero bueno, el programa era muy sencillo, era desarrollar un programa para saber cuántos camiones de basura se necesitan al día para recolectar la basura de las casas de la ciudad. Además de que teníamos que ver qué tamaño tendría que tener el vertedero de basura para esa cantidad de basura en un año. Es necesario investigar cuánta basura produce. Bueno, para hacer esta tarea necesitaban saber cuánta basura se produce en México al año o cuánta basura produce un mexicano al día. Y para eso bastaba con hacer una búsqueda. Y también tendríamos que ver cuántas cuántas toneladas de basura podían vertirse en un metro cuadrado, un metro cúbico en este caso, porque como dijimos que el vertedero tendría una altura máxima de 10 metros, pues tendríamos que ver también esa variable, ¿no? Lo que el programa nos tendría que pedir que introdujéramos o al usuario sería el número de personas que habitan en la ciudad y la capacidad de carga de los camiones de basura. ¿Por qué el número de personas? Pues porque cada ciudad es diferente y hay diferentes números de personas. ¿Y por qué la capacidad de carga de los camiones? Porque también hay diferentes capacidades de carga en los camiones. Al final lo que imprimiría el programa sería el número de camiones de basura que se necesitan al día, el tamaño del vertedero sin tomar en cuenta la disposición o el reciclaje de la basura, y el tamaño del vertedero si se toma en cuenta el reciclaje de la basura. Ok, entonces iniciemos. Basura producida en México por persona. Es lo primero que se me ocurre, ¿no? Hacer la investigación. ¿Y dónde podríamos encontrar la mejor investigación? Pues en el INEGI. Al menos son las personas que se encargan es el instituto que se encarga de crear todas estas índices que nos pueden ayudar. Entonces, si nos vamos para allá, nos dice que se producen 770 gramos por persona y son generadas, pues bueno, principalmente en viviendas, edificios, calles, avenidas y parques. Y bueno, te dicen algunas otras, pero también te dice que solamente se separan
el 11% de la basura que es recolectada. Y bueno, hay algunas más estadísticos. Te dice que los estados donde más centros de acopio hay es Querétaro, Jalisco, el Estado de México y Michoacán. Entonces ahí ya podemos darnos una idea, ¿no? De cuántos vertederos o cuánta basura se producen, cuáles son los estados que más basura producen. Y bueno, desgraciadamente Jalisco es uno de los estados que más basura produce. ¿Cómo pasamos esto a código? Es sencillo. Yo lo que hicimos fue crear una clase y en la clase yo puse los kilos de basura que se generan diarios por persona. Es una variable estática. ¿Por qué? Porque si quiero nada más vengo y le cambio aquí el valor. Aunque el INEGI nos lo dio en gramos, 770 gramos, pues esos son 0.77 kilogramos. Después los días del año, el porcentaje de basura que se recicla, que es el del 11%. Y después la población, la capacidad de carga del camión recolector, el área del terreno, son variables locales que yo estoy implementando. El área del terreno ya reciclado, el número de camiones, la basura producida y la basura reciclada. Son variables que me van a ayudar a mí al solucionar este problema. El objeto escáner, que es para verlo, detectar lo que el usuario me pone en pantalla, y primero le digo que me dé la población de la ciudad, lo asigno a la variable población. Después le digo que introduzca la capacidad de carga del camión recolector en toneladas. Paso estas toneladas a la capacidad de carga del camión recolector y después lo multiplico por 1000 para tener los kilos que puede almacenar en la capacidad del camión recolector. La basura producida es una multiplicación de la población por los kilos de basura diarios. Esa es la basura producida diarias. Y los números de camiones que se necesitan al día va a ser la basura producida por la capacidad de carga del camión recolector. La basura reciclada es la basura producida multiplicada por el porcentaje de basura reciclada. Entonces este es ya sería la basura que se puede reciclar. Y al final yo digo que este es un comentario que hice nada más para ver la capacidad. Esto lo podemos eliminar. Y luego digo que el área del terreno va a ser igual a la basura producida por los días del año entre 10. A ver, ¿por qué hago esto? Primero, la basura producida está en kilogramos. Y los días del año, bueno, yo puedo decir cuántos son los días del año, 365, y la basura producida en kilogramos. Y entre 10 es porque es la altura que va a tener de metros. Y bueno, la altura de... Bueno, si vimos, ahí en el ejemplo decía que una tonelada de basura equivale a un metro cúbico. Entonces, si tiene 10 metros de altura, son 10 metros cúbicos o 10 metros, y por eso lo estamos dividiendo entre 10. Pero a esto todavía nos hace falta multiplicarlo, bueno, el área del terreno, multiplicarlo, dividirlo entre toneladas, o sea, entre 1000. ¿Ok? Que eso lo voy a hacer al final en la impresión. Que lo podría hacer también aquí. Y la basura producida del área de reciclado es la basura producida menos la basura reciclada, también multiplicado y también dividido entre 10, que es la altura. Y al final este área del terreno podría hacerlo otra vez. Aquí área del terreno es igual a área de terreno entre 1000. Para convertirlo en toneladas, ¿verdad? Perdón, en metros, bueno, es que estaría dividiendo para tener esto en toneladas. Todo esto sería en toneladas, la basura producida. Y entonces aquí entre 1000 porque no lo teníamos en kilogramos. Y entonces ya quedaría ahora sí el área del terreno como debería de ser. Vamos a quitarlo de acá porque ya lo tenemos. Y lo mismo de acá. Y entonces quedaría que área del terreno reciclado es igual a área del terreno reciclado entre 1000.
Vamos a ejecutar este programa, javasura.java. Ok, Java, basura. Introduce la población de la ciudad. Supongamos que en Guadalajara existen 2 millones de habitantes. Si puse bien 2 millones, sí. Y la capacidad de carga en toneladas de un camión recolector, digamos que es de 10 toneladas. Nos dice que los camiones que necesitamos por día son 154 y esta a lo mejor es una forma o una razón por la cual no pasa la basura diario en tu casa. 154 camiones por toda la ciudad de basura. No creo que existan, yo creo que a lo mucho han de tener unos 40, 50 camiones, no creo que sea toda la capacidad. El área del terreno que se necesita para la basura sin reciclar es de 56.210 metros cuadrados y con reciclado es de 50.026. Al final, pues son 6.000, casi 6.000 metros cuadrados menos los que se necesitan si recicláramos la basura que dice el INEGI que se recicla. Entonces, básicamente eso era lo que tenía que hacer el programa. Era muy sencillo. El problema más grande, yo creo, era la abstracción de este problema y entender cómo se tenía que resolver, pues. Pero eso es parte de lo que nosotros hacemos como programadores, ¿no? Abstraer la realidad y convertirla a código para al final producir este programa. Bueno, el día de hoy vamos a revisar también, vamos a dejar ya de lado el editor de texto Sublime y también la terminal para iniciar en el mundo de NetBeans, ¿ok? Entonces les pido, ¿ya tienen instalado su NetBeans? ¿Ok? Si no tienen instalado, pausen aquí el video y descarguen el NetBeans. ¿De dónde lo van a descargar? Pues basta con hacer una búsqueda de NetBeans. Ok. Se van a la página principal y pues descargan la versión de NetBeans. Dependiendo de la plataforma operativa que ustedes estén utilizando, son las diferentes versiones que hay. Yo les recomiendo que se bajen, no pasa nada, pueden bajar la versión que contiene toda la plataforma de Software Developer Kit con las versiones para todos los lenguajes. Es gratuita, entonces pesa 277 megas, pero no pasa nada. Si quieren utilizar únicamente Java, pues descarguen esta primera versión. Pero yo les recomiendo que de una vez tengan todas, porque este entorno de desarrollo les funciona no solamente para programar en Java, sino también en PHP, HTML y JavaScript, C, C++ y bueno, otros lenguajes de programación. Entonces aquí les recomiendo que hagan la descarga. ¿Ok? Desde la página principal de NetBeans. Yo voy a cancelar la descarga, pero ahí se los dejo. Ok. Bueno, se está descargando. Ahí vamos a dejar la descarga. No pasa nada. Son nada más 224 megas. Entonces, ahora voy a abrir NetBeans. También dependiendo de su computadora es la forma en la que van a ver NetBeans que funciona. A lo mejor a algunos les tarda un poquito más en cargar la primera vez que abre, pero sean un poco pacientes. Así es este entorno de desarrollo. Hay más entornos de desarrollo, no es el único. Hay IntelliJ, está también Eclipse, hay un montón. Entonces, al final, utilicen el que se les haga más adecuado y más agradable a ustedes. Yo tengo ya algunos proyectos que previamente he realizado, pero quiero enseñarles un poco el entorno, ¿no?, de desarrollo. Esta es la página principal de NetBeans y como podrán ver se divide en dos áreas, o al menos en este primer momento se divide en dos áreas. Muy probablemente si les aparece así es la página principal donde puedes checar algunas documentación que está cargando directamente desde la página de internet. Recuerden que
que Java pertenece a Oracle en este momento. Y bueno, para crear un proyecto es muy fácil. Lo único que hay que hacer es, le damos clic a esta como cajita que se encuentra aquí en la pantalla. O podemos ir a File y crear nuevo proyecto. Cualquiera de las dos formas nos va a dar a crear un nuevo proyecto. El proyecto que nosotros vamos a crear va a ser de tipo Java y va a ser Java Application. Le vamos a dar siguiente y vamos a escoger un nombre, además de una ruta donde se van a guardar todos sus proyectos. Yo le voy a poner, el proyecto se va a llamar Estudiantes. Y bueno, yo le digo que no, me va a crear de hecho una clase ya predefinida que se va a llamar estudiante, ¿no? También me dice si quiero crear en estudiantes esta Java main. Yo aquí ya no le puse .java, si se fijaron, ya nada más puse el proyecto, el nombre, y automáticamente me va a crear también una clase con ese mismo nombre. Entonces le digo que no quiero que me cree el main y le doy finalizar. Se crea entonces este proyecto. Estos son todos los trabajos que yo he hecho ya previamente en otras sesiones, que va a estar en esta parte de aquí. De hecho se van a compilar todos ahorita lo que acabo de hacer. Y bueno, entonces nosotros podemos configurar nuestra vista a qué queremos que se vea en la tabla, en qué queremos que se vea en las partes, en los proyectos, en las navegaciones, dependiendo de cómo nosotros queremos interactuar dentro de nuestro navegador, ¿no? Bueno, yo lo configuro así por default. Quiero que esté aquí de mi parte izquierda de la pantalla todos mis proyectos. Y entonces la que acabamos de hacer es, el proyecto es estudiante. Y ya por default me crea estos dos carpetas, ¿no? Source Package y las librerías que necesitan. Y aquí me dice que ya tiene por default cargado el Java Developer Kit versión 1.8. Java sugiere que cambiemos el nombre, renombremos el paquete default. Por consiguiente le voy a dar clic derecho, le voy a decir que quiero un nuevo paquete. En realidad los paquetes hablan acerca de quién y cómo pueden tener acceso o pertenecen a un mismo proyecto. Básicamente eso es. Entonces yo voy a poner mi paquete, le doy que finalice y si se fijan ya está el nuevo paquete. Le doy clic derecho dentro del paquete y le digo que quiero que cree un nuevo Java Main Class. Es una clase en Java y si yo quiero se puede llamar estudiante. Le doy que lo cree y vean que ya me está creando automáticamente el código de mi clase de Java. También voy a minimizar esta parte para tener más espacio en pantalla. Sé que a lo mejor en su computadora se va a ver muchísimo mejor porque el tamaño de mi pantalla cuando estoy grabando es mucho más pequeño que el tamaño de su pantalla. Se reduce mi área de trabajo. Ustedes podrían tener otra área de trabajo. Bueno, como les había comentado en videos pasados, esta parte principal se suele utilizar para nombrar la licencia, algunas ediciones que hay, la fecha de la elaboración del proyecto. También para citar quién es el autor de ese proyecto. Nosotros para este curso no pondremos nada. Y quiero que vean ahora sí esta línea, ¿no? Esta línea de código que nos dice que pertenece o que la clase estudiante se encuentra dentro del paquete, mi paquete que nosotros acabamos de crear. ¿Ok? Y bueno, viene ahora el public class estudiante y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a crear el modelo para dar de alta calificaciones de un estudiante.
¿Qué creen que necesitemos para dar de alta calificaciones de un estudiante? ¿Qué atributos o qué variables de instancia necesitaremos? ¿Cuál? Ese es el tipo de dato de las variables de instancia, pero ¿cuáles necesitamos? Nombre del estudiante, muy bien. Private, recordamos que las variables de instancia son privadas. Private, string, nombre. Y después, private, ¿qué será? Vamos a registrar calificaciones de un estudiante. La materia podría ser, pero la calificación, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿de qué tipo de dato va a ser? Float o double. Calificación. Muy bien. Ahora necesitamos métodos, ¿verdad? ¿Qué métodos? ¿Recuerdan? Los métodos para hacer cambios a esas variables. ¿Cuáles? El método setter y el método getter de las dos. Entonces, los métodos sí son públicos. Void set nombre. De parámetro recibe nombre. Y que va a ser this. Fíjense cómo el entorno de desarrollo nos está ayudando en este momento a autocompletar el código. Y a diferencia de, por ejemplo, Sublime, que esto no lo hacía Sublime. Aquí nos dice cuáles son las variables, pero no solo eso, sino que nos dice hasta el nivel de acceso. Si se fijan, nos pone un candadito que significa que la variable es privada, el tipo de dato, cuáles pueden ser o algunos otros métodos que nosotros podríamos o quisiéramos utilizar. De hecho, nos sale esta ayuda, además de la ayuda de abajo, ¿no? Esta ventana emergente donde nos dice que la variable nombre es privada, es string. Y bueno, no hay documentación. Nosotros podríamos modificar esto y poner documentación específica para cada uno de los variables de instancia en proyectos más grandes que le van a ayudar a un futuro desarrollador a comprender su código o a ustedes mismos, porque el programador que son ahora no va a ser el programador que son dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Entonces va a ser necesario que documenten sus proyectos. La variable que nosotros queremos es nombre y le decimos que va a ser igual a nombre. Si se fijan, nos aparece otra de las ventajas que tiene el entorno de desarrollo es que con los colores nos indica que algo está sucediendo. Por ejemplo, aquí me dice que nombre nunca está siendo utilizada. Además que calificación tampoco está siendo utilizada. También me aparece un warning, una advertencia que me dice que, bueno, que no hay JavaDoc o un documento en Java que nos pueda ayudar a la documentación en un futuro. Pero bueno, esto lo podemos dejar así, sin ningún problema. Y también con el color nos indica a qué variable se refiere. Y vean que aquí podemos ver que se refiere este nombre a la variable que pasa como parámetro. ¿Ok? Y esta me dice que se refiere a la variable de instancia. Vean cómo seleccionándola me dice cuál es cuál. Que esto no lo hacía el Sublime. ¿Okay? Ahora necesitamos otro método que es el de obtener el nombre. Es un método público también. Regresa un string y se llama getNombre. No lleva parámetros y lo único que tiene es return. Fíjense cómo en el tiempo en el que nosotros estamos escribiendo, también el entorno de desarrollo nos está indicando si existe o no un problema con nuestro código. Muchas veces no hemos terminado de escribir, como es el caso de aquí, y ya el entorno me dice, oye, te falta algo, hay un error, ¿ok? Entonces hay que ser pacientes con eso. Esto también se puede configurar desde las preferencias del entorno de desarrollo. Ustedes pueden configurar desde las conexiones que nosotros hagamos con una base de datos hasta el editor
Podemos ver todas las marcas que nos dan, el formato, si queremos que nos complete el código, que sea para qué tipos de lenguajes, si yo quiero en Java, que me diga si quieren que aparezcan esos mensajes pop-ups cuando ponga un punto, si yo quiero que trate de el auto pop-up para cualquier identificador o parte, bueno, excluyendo o incluyendo algunos paquetes o clases. Esto nos va a ayudar a nosotros como programadores a que sea muchísimo más fácil. Además tenemos también opciones del editor. Por ejemplo, si nosotros queremos tener por ejemplo, que nuestro editor sea de fondo verde, de fondo negro, perdón, con las letras en verde, también lo podemos hacer. A lo mejor a ustedes que están en la pantalla se les puede hacer un poco más difícil, y los que están aquí en el salón también proyectados, pues pierde totalmente, ¿no? Es más difícil ver este tipo de código. Pero a lo mejor en la noche, si ustedes programan, pues se convierte más fácil y los molesta menos sus ojos, y por eso deciden que ese sería el más adecuado. Pero bueno, yo dejaré el que viene por default, porque aparte es el más comprensible aquí en el proyector y creo que es el que se ve mejor aquí en la pantalla. Bueno, el entorno de desarrollo vimos nos está ayudando muchísimo. Entonces, vamos a retornar aquí, ¿quién? Nombre. Además, pues también necesitamos que, fíjense que ahora ya nuestra variable de instancia ya cambió a nombre en verde, si se fijan. Ya no está tampoco, no está como calificación que decía que no había sido utilizado. Ok, bueno, también el entorno de desarrollo, para bien o para mal, nos puede ayudar a completar código. ¿Cómo va a ser? Se van a Source, se va a Insert Code, le dicen que quieren los getter, ¿y de quién? Pues de la calificación. Y en este momento acaba de escribir el getter de calificación. Se van a Source de nuevo, Insert Code, y ahora quiero el setter. ¿De quién? De calificación. Y de todas nuestras variables, y vean cómo en este momento ya lo está haciendo. Y vean cómo ya nos está generando exactamente la misma estructura del setter y getter que nosotros ya habíamos hecho previamente. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, entonces también acuerden que nos hace falta algo. ¿Recuerdan? ¿Qué es? ¿Qué nos hace falta? Teníamos los métodos setter y getter, y además ¿qué? Algunas validaciones que ahorita lo vamos a hacer dentro de los métodos setter, pero más que eso hace falta algo. ¿Qué es? El constructor. Por default ahorita ¿cómo está? Por default ahorita está vacío, ¿no? Que sería public. Vean cómo me quiere completar, qué es lo que necesito. Me dice, oye, ¿no quieres el main? No, no necesito el main. Yo necesito public y el constructor que es estudiante, que se llama igual que la clase, ¿verdad? Ok, este ¿es qué? Está vacío, ¿no? En este momento. Bueno, pues yo quiero que reciba dos parámetros. ¿Cuál va a ser? Nombre. ¿De qué tipo? String, nombre, coma, double, calificación.
Ok, bueno, vamos a modificar un poquito calificación para que sea un poco más sensible o que diga lo que en realidad queremos. Y no va a ser calificación, va a ser promedio, ¿sale? Y vamos a tener que hacer los cambios en todos los demás. Promedio, 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 promedio. Y bueno, get promedio será. Y set promedio. Esto nada más para que sea un poco más significativo de para nosotros. ¿Qué hacíamos en el constructor? Dábamos valores por default, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Con los métodos? No, ¿verdad? Habíamos quedado que dentro del constructor hacíamos directamente la asignación, ¿verdad? Tis.que nombre va a ser igual al nombre que me da. ¿Y el promedio? Tis.promedio es igual a promedio, al promedio que recibe. ¿Qué pasaría en este caso si el usuario me da valores negativos? Estaría mal. Entonces tendríamos que validarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo validamos? If promedio es que mayor a 0.0 que ¿sí? ¿Y qué pasaría si el usuario me da valores arriba de 100? ¿Hay que agregarle qué? Podría ser, ¿no? Y la otra sería I, ¿sí? Promedio es que menor o igual ¿a qué? ¿A 100? ¿Sí? ¿Sí podría ser así? Ok, entonces ya quedó. Ahora sí ya podremos cambiar esa calificación o asignarle ese valor, ¿verdad? En caso contrario, ¿qué hace? Nada, ¿verdad? Si cuando nosotros llamamos al constructor no cumple estos valores, solamente vamos a poner el nombre y entonces promedio quedaría como que, pues con el valor de inicialización. ¿Está bien? ¿Sí o no? Dile que sí, contéstenme. Díganme, pues contéstenme algo. ¿Ya? Ok, y entonces en promedio vamos a hacer algo. Nada más en obtener promedio. No queremos que solamente retorne el promedio. Queremos que haga algo diferente. ¿Ok? Este va a ser un programa que es para un sistema de calificación de A, B, C, D o F. ¿Ok? Donde A va a ser de 100 a 90, B va a ser de 89 o de 80 a 89 y C va a ser de 70 a 79, D va a ser de 60 a 69 y F es abajo, todo lo que sea abajo de 60, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a declarar una variable local que va a ser de tipo string, que voy a llamar calificación del estudiante y la voy a igualar a ¿qué? ¿A qué está? ¿O qué string tiene? Es una cadena vacía, ¿no? Está vacía, en realidad es un string, pero el string está vacío. ¿Ok? Y bueno, ahora yo voy a decir sí. ¿Sí qué? Si promedio
Si promedio es menor o igual a 90, ¿qué voy a hacer? Calificación del estudiante va a ser igual a ¿qué? A A. Después, ¿qué? Un else. Si promedio es mayor o igual a 80, ¿qué? Bueno, punto 0, punto 0. Calificación del estudiante va a ser igual a ¿qué? B. Else if, otra vez, promedio es mayor o igual a 70, va a ser ¿qué? Calificación del estudiante igual a C. Else if promedio mayor o igual a 60, calificación del estudiante va a ser igual a D. Y en caso contrario, ¿qué? Calificación del estudiante va a ser igual a F. Y al final retornamos ¿qué? ¿Promedio? No, ¿verdad? Vamos a retornar ¿qué? La calificación del estudiante. Pero, aunque estamos retornando una calificación del estudiante, ¿de qué tipo de dato es el retorno? Double. ¿Y yo qué tipo de dato estoy retornando? Un string. Y vean cómo el entorno de desarrollo me dice, oye, hay algo mal aquí. De hecho me aparece un warning. El string no es un warning, bueno, pero es un error con una nota. Me dice que el string no puede convertirse a double. Y está bien, habíamos hecho el método obtener, el método get promedio, pero lo habíamos hecho con el double porque era el tipo de dato de la variable de instancia, double promedio. Pero nosotros no le retornamos el mismo tipo, si se fijan, nosotros no vamos a retornar un double, vamos a retornar un proceso que nosotros hicimos donde dependiendo de ese double, retornamos un valor de A, B, C o de F, dependiendo de la calificación. Entonces aquí tenemos que decir que retorna string. ¿Ok? Ahora, hay otro detalle aquí. Me dice que el valor de estudiante, ¿qué pasa? Nunca se usa. Sale de mi variable, me dice, oye, tú sí, le pusiste valor, pero nunca lo estás utilizando. Entonces, ¿qué caso tiene que le pongas valor? Ok, dejémosle valor, dejémoslo sin valor. ¿Sale? Y entonces ya tenemos el modelo de nuestra clase estudiante. Repetimos, tiene dos variables de instancia nada más, una de tipo string que es nombre, otra de tipo doble que es promedio. Tenemos un constructor que nos dice que va a recibir dos parámetros del mismo nombre y promedio. Fíjense que el entorno de desarrollo cuando estoy sobre nombre o promedio, en ningún momento me selecciona las variables de instancia, solo me selecciona el nombre de la variable dentro del método, dentro del constructor. A diferencia que si yo selecciono las variables de instancia, el entorno de desarrollo sí me dice que me hago referencia a variable de instancia. Esta es una ventaja muy grande que te da el entorno de desarrollo, ¿no? Y bueno, también hacemos una validación lógica a que me dé un promedio que sea válido para crear estos objetos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a...? Nos hace falta nuestro controlador, ¿no? Tenemos el modelo, hace falta nuestro controlador, para eso vamos a ir a nuestro proyecto. Dentro de nuestro paquete le vamos a dar que cree un nuevo Java, pero este sí le doy con Java Main Class. Fíjense que hay un Java Main Class. Vamos a crearlo y se va a llamar prueba estudiante. Le doy finalizar
Y vean que aquí ya me creó el Java main class. Yo voy a quitarle todo el código que me comenta, porque bueno, no lo utilizo en este momento, pero podría dejarlo. En realidad podría dejarlos y decir que este es una clase de prueba para estudiante, para la clase estudiante. Y bueno, eso es lo que podría yo dejar ahí. También el autor podría ponerle ahí que yo soy el autor del código. Hasta podría poner ahí hoy la fecha, que es 12 de 06, ¿verdad? Del 17. Ok, son datos que podrían estar ahí y que a mí me pueden ayudar para saber hasta cuándo fue que yo hice este código. Ahora, dentro del main, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues crear un estudiante, ¿no? Estudiante, que es el nombre de la clase. Estudiante 1 va a ser igual a new estudiante. Y vean que, fíjense que cuando yo puse el igual y new, el entorno de desarrollo me dice sí, está bien new. Y cuando le digo que va a ser estudiante, me dice, oye, hay una clase estudiante que está dentro de tu mismo proyecto, del mismo paquete. ¿Quieres que sea de ese? Sí, quiero que sea de ese. Y automáticamente me dice, oye, lleva un string que dice que va a ser nombre y un double que dice que va a ser el promedio. ¿Se fijan? Cómo nos está ayudando totalmente a estar completando nuestro código. Ok, el nombre, ¿cómo mandamos un string? Recordemos que los strings van sobre ¿qué? Entre comillas. Entonces pongo Leopoldo, Leopoldo, ya me cuesta trabajo escribir mi nombre. Y en mi promedio, yo le voy a poner, generalmente el de estudiante era 67.0. Más o menos, ese promedio estaba manejando como estudiante. Y bueno, también creo otro objeto estudiante que voy a llamar a estudiante 2. Va a ser igual a new estudiante y... ¿Cómo se llama, compañero, usted? Francisco Zavala. ¿Así? Y de promedio vamos a ponerle al compañero 95.3.2. ¿Ok? Entonces, en este momento estoy creando los dos objetos y lo único que tengo que hacer es que imprimirlos ahora. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a imprimir la calificación con letra de concatenación estudiante 1. Vean cómo me dice cuáles son los métodos que yo puedo utilizar de mi clase, además de los métodos que hereda, que más en un futuro vamos a ver qué es herencia, pero otros métodos que yo puedo estar utilizando en ese objeto de tipo estudiante, ¿ok? Estos tres son los que yo tengo. De hecho, yo no lo puse, pero aquí sí hay, ¿no? Está nombre y promedio. Yo quiero nombre, entonces va a decir la calificación con letra de, y aquí va a aparecer el nombre que tenga ese. Concatenación es concatenación estudiante 1. Get promedio. ¿Ok? Lo hacemos con el print. System.out.print printf print.
Vean cómo está. ¿Sale? Ay, perdón. Si recuerdan cuál es, copiamos todo esto. Pero aquí tendremos que poner ¿qué? Ay, perdón. ¿Por ciento qué? Para string. ¿Se acuerdan? En C. ¿Por ciento qué? S. Y entonces donde vaya esa parte vamos a tener que ponerle parámetros. Pero bueno, la calificación con letra del estudiante S es por ciento y otra vez S. Porque también va a ser un string. Y entonces aquí al final tengo que poner get, bueno, estudiante 2.getNombre, coma, estudiante 2.getPromedio. ¿Ok? Y están las dos formas de que lo utilicemos. La calificación con letra de S va a ser este primero, es de, y otra vez por ciento S, que significa que va a ser este segundo. Cualquiera de las dos formas es válida en Java, ¿ok? Sí, ahora corremos el programa. Para ejecutar el programa, podemos irnos bueno, ustedes van a tener toda la barra completa en superior y hay que correrlo aquí en este icono verde. Podemos limpiar el proyecto, ¿no? Clean y compilarlo y después correrlo. Me dice cuál este main class de mi paquete prueba estudiante. Y si se fijan, que me dice que la calificación con letra de Leopoldo Morales es D y la calificación con letra de Francisco Zavala es A. Los dos funcionan igual. Estamos creando ya los dos objetos. Estamos llamando al constructor. ¿Qué hubiera pasado si yo tuviera otro estudiante? 3 es igual a new estudiante. Juan. Pero el otro parámetro se lo paso a 102.0. Ok. Fíjense que cuando yo mande imprimir, obviamente esto es muchísimo más fácil ahí con ustedes porque aquí tengo muy poco espacio de vista para estar programando, pero ustedes tienen un área de trabajo mayor, ¿no? Sería el estudiante 3 y aquí también sería el estudiante 3. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar antes de ejecutarlo? Que no se puede registrar el 102. No, en realidad no. No, tampoco va a marcar error. ¿Otra idea? Vamos al código otra vez. Al constructor. ¿Qué pasa? Díganme. Se queda vacío, exactamente. Eso sucede. Vamos a correrlo. Aquí también hay otro detalle. Printf, recuerden, perdón, es en estudiante. Printf, recuerden que tenemos que hacer ¿qué? El salto de línea nosotros. Entonces esto sería el final que se puso vacío. ¿Qué se puso? Así es. Y más bien, como no fue ninguna de las anteriores, ¿qué hace en caso contrario? Como promedio no es ni 90, ni 80, ni ningún número, ni 60, ¿qué te dice? Pues al final, ¿qué es? F. ¿Se fijan? Por quererle jugar al vivo el estudiante y decirnos que había sacado 102.
salió F. ¿Se fijan cómo mi modelo me ayuda a prevenir este tipo de errores? Y bueno, también nos sirvió ¿para qué? Para ver la estructura de control selectiva, cómo podemos utilizar el operador i. Y también nos sirvió para ver el anidamiento que existe en este if-else, ¿verdad? ¿Dudas?